Muy bien, chicos, ahora sí vamos a estudiar los cambios de estado de la materia. Los estados de la materia no se encuentran fijos o permanentes en la naturaleza, no. Los estados sólidos, líquidos y gaseosos están en una permanente transformación y cambio. Así que justamente vamos a estudiar esos cambios. Hay un factor importante que permite que un estado pueda cambiar o transformarse, es justamente la temperatura. Cuando un cuerpo es sometido a un aumento de temperatura o a una disminución de temperatura, muchas veces los estados pueden cambiar, pueden pasar de un estado a otro. Tenemos en la imagen dos tipos de flechas. Flechas azules que corresponden a un aumento de temperatura y unas flechas rojas que me están indicando que ha disminuido la temperatura. Entonces explicamos. El estado sólido, en este caso el hielo, cuando se derrite por aumento de la temperatura, estamos en las flechas de color azul, cuando el hielo que está en estado sólido se derrite y se transforma en agua líquida, este cambio por aumento de la temperatura de sólido a líquido se denomina fusión. Esta agua líquida se puede transformar en gas por aumento de la temperatura y a este cambio de líquido a gas se denomina vaporización. ¿Por qué vaporización? Porque va a ser un estado intermedio. Cuando el líquido se calienta, se va a transformar en un estado intermedio llamado vapor, que luego se transformará en gas. Por lo tanto, ese estado se denomina vaporización y se da por aumento de temperatura. También por aumento de temperatura se puede transformar un sólido a un gaseoso, es decir, a un gas. Ustedes habrán visto las bolitas de naftalina, que son sólidas, blanquitas, que muchas veces mamá o las abuelitas lo colocan en los roperos, en los armarios, para que la polilla no malogre las telas, el papel, etc. Son sólidas, blanquitas, redondas. Después de unos días o semanas, cuando vamos a abrir el ropero o el armario, vamos a observar que no hay nada. Se evaporó, nosotros decimos, pero no se evaporó, se sublimó, porque ese cambio de sólido a gas por aumento de temperatura se denomina sublimación. Ahora, si yo le disminuyo la temperatura, ¿qué estados voy a encontrar? Los siguientes. El agua líquida, por disminución de temperatura, lo puedo transformar en sólido, en hielo, ¿sí? Y ese proceso se llama solidificación. El gas, cuando yo por disminución de temperatura lo transformo en líquido, se llama licuación. Cuando yo utilizo el estado de vapor para pasarlo a líquido, eso se denomina condensación. Entonces no hay que confundir, una cosa es licuación y otra cosa es condensación. La licuación es el cambio por disminución de temperatura de gas a líquido, pero cuando el cambio es de vapor a líquido se denomina condensación, y es un ejemplo de la condensación en el caso del vapor de agua de las nubes, cuando por disminución de temperatura se condensa y se transforma en lluvia, que es agua líquida. En el caso de la licuación tenemos cuando el gas propano que está en el subsuelo pasa por unos tubos refrigerantes a muy baja temperatura y lo transforman en propano líquido que se introducen a los balones de gas que llegan a las casas. Ahora sí, ¿se puede pasar un gas a líquido? ¿Sí? Perdón, un gas a sólido, sí, y ese cambio se llama sublimación inversa o deposición. En el caso pues de las nubes que se enfríen y hay tanto frío, tanta disminución de temperatura que se transforman en
un sólido en granizo y caen. Entonces, cuando un gas, un vapor, se transforma en sólido, eso se denomina sublimación inversa o deposición. Y terminamos con los cambios de la materia. Como ya les he dicho en el transcurso de todas las semanas, la materia es una constante transformación de cuerpos. Por lo tanto, hay cambios. ¿Cuántos cambios existen? Dos: los cambios físicos y los cambios químicos. Los cambios físicos son aquellos en los cuales la sustancia inicial no modifica su composición al ser finalizado el proceso, es decir, que la sustancia antes y después del fenómeno o cambio físico sigue siendo lo mismo. Si yo tuviera un papel y luego lo rompo en dos, el papel de repente habrá cambiado en tamaño, pero habrá cambiado en su composición. ¿Esos papeles pequeños no son acaso papel? Sí, tienen la misma composición que el papel más grande. Habrán cambiado o variado su tamaño, pero no su composición. Entonces sigue siendo la misma materia. Por lo tanto, estoy hablando de un cambio físico. Un cambio químico sí es aquel que realmente transforma la sustancia inicial a una sustancia totalmente diferente. Ejemplo, tengo un papel, esa es mi sustancia inicial. Si la quemo o hago combustión con ese papel, la voy a transformar en cenizas y en humo. Las cenizas y humo tendrán la misma composición que el papel. No, claro que no, son sustancias totalmente diferentes, se han transformado en nuevas sustancias. Así que un cambio químico es cuando una sustancia inicial cambia o se transforma totalmente en una sustancia diferente.